multiplicar números decimales. Para multiplicar números decimales tenemos que usar el mismo procedimiento o algoritmo que utilizamos para multiplicar números naturales. ¿Ya? Con la única diferencia que en el resultado final le vamos a agregar una coma de la siguiente manera. Vean el ejemplo. Estoy multiplicando 15,6 por 0,8. Procedo a hacer entonces una multiplicación tal y cual como si estos números no tuvieran coma. Entonces parto por el 8. 8 por 6, 48. 8 por 5 son 40, más 4, 44. 8 por 1, 8, más 4 son 12. Multipliqué el primer número, ahora voy por el 0. El 0 es súper importante de considerar cuando multiplicamos números decimales. No me lo puedo saltar ni agregar al final, porque el 0 está en la parte entera de este decimal, entonces no es lo mismo que si estuviera acá al final, ¿ya? Entonces, voy a multiplicarlo tal y cual fuera un número normal, ¿cierto? Dejo el espacio aquí, abajo del 8, multiplico 0 por 6, 0, 0 por 5, 0, y 0 por 1, 0. Los voy ordenando, ¿cierto? Ahora los sumo como una multiplicación normal. 8, 4 más 0, 4, 2 más 0, 2, y 1 más 0, 1. Entonces aquí es donde viene la parte nueva, en donde debemos agregar la coma. ¿Y de qué va a depender eso? Va a depender de los factores. ¿Cuáles son los factores? Ambos números que se multiplican, los términos que se multiplican en una multiplicación, valga la redundancia, son los factores. Entonces, yo me fijo en estos factores y tengo que fijarme cuántas cifras decimales hay, o sea, cuántos números hay después de la coma. Aquí hay 1 y aquí en el otro factor hay 1 más, otra cifra decimal. ¿Cuántos hay en total? Es lo que yo tengo que ver entre los dos factores. ¿Cuánto hacen en total? ¿Cuántas cifras decimales? 2. 2 cifras decimales en total. Entonces, lo que yo hago es utilizar esa cantidad para ver cuántos espacios voy a tener que correr mi coma acá en el resultado. Entonces, ustedes me dirán qué coma, porque no hay ninguna coma aquí en este resultado. Pero lo cierto es que la coma es como una coma invisible que está acá al final del número. Es como que el número tuviera un coma 0. Si yo tuviera 1248,0, sigue siendo 1248. Entonces, por eso yo le digo, como una forma más fácil de entenderlo, que esta coma es, por decirlo, invisible. No está, pero no está. Entonces, a partir de eso, yo sé que la coma está aquí, entonces la empiezo a correr hacia la izquierda la cantidad de veces que tengo aquí arriba, que son el total de las cifras decimales que habían en estos factores. Entonces, eso me va a ayudar, ¿cierto?, a poder saber cuántos espacios tengo que correr. Eso desde acá al final, 1, 2 espacios hacia la izquierda. Por lo tanto, la coma nos quedará aquí entre el 2 y el 4, 12,48. Ese sería mi resultado, entonces, y eso es lo que yo tengo que hacer para cualquier multiplicación entre números decimales. O si estoy multiplicando un número decimal por un número natural, también procedo a realizarlo de la misma manera,
multiplico normalmente y en el resultado al final voy a tener que agregar la coma dependiendo de la cantidad de cifras decimales que hayan en total. División de números decimales. Para dividir dos números decimales, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar ambos términos de la división, el dividendo y el divisor, en números naturales. Y para eso tenemos que amplificar cada uno de estos términos, amplificarlos para poder correr la coma y que se elimine esta coma y posteriormente poder empezar a resolver una división de números naturales, ¿ya? ¿Por cuánto amplificamos entonces? Recordar que amplificar es multiplicar y solamente vamos a poder amplificar por números que sean potencias de 10, como el 10, el 100, el 1000, 10.000, etcétera, etcétera, para que ocurra este procedimiento de poder ir corriendo la coma, ¿ya? Entonces, yo me fijo en el dividendo, ¿cuántas cifras decimales hay en total? ¿Cuántos números hay después de la coma? Tengo 2 aquí. Y me fijo en el divisor también, cuántos números hay después de la coma o cuántas cifras decimales hay. Y hay una sola. Entonces, ¿para qué me fijo en eso? Para saber por cuánto tengo que amplificar. O sea, por cuánto voy a multiplicar, ya sea por 10, por 100, por 1000, etcétera. ¿Cierto? Y posteriormente poder eliminar esta coma. Entonces, ¿cuál va a mandar acá? El que tenga mayor cantidad de cifras decimales. O sea, este tiene 2 cifras decimales. Eso quiere decir que por cada cifra decimal yo voy a necesitar un 0. ¿Ya? O sea que acá voy a tener que multiplicar por un número que tenga 2 ceros. Un número potencia de 10 que tenga 2 ceros, el 100. Pero si yo multiplico este número por 100, el divisor automáticamente tengo que multiplicarlo por el mismo número. ¿Ya? Entonces acá me va a quedar por 100 y acá me va a quedar por 100. E igual que una fracción que se amplifica o simplifica por el mismo número. No puedo cambiarlos ahí. Entonces ambos se multiplican por 100. ¿Qué va a suceder acá? Pongamos atención. El 124,16, al multiplicarlo por 100, va a correr su coma cuando yo lo multiplique y se va a ir corriendo hacia la derecha la coma, entonces va a desaparecer porque va a llegar acá al final. ¿Por qué? Porque como lo estoy multiplicando por 100 y el 100 tiene 2 ceros, eso significa que voy a correr la coma 2 espacios hacia la derecha. ¿Ya? La coma se va a desaparecer, entonces este número va a quedar en 12.416. El mismo número, pero sin la coma. Y lo mismo va a pasar acá con el 9,7 porque también lo tengo que multiplicar por 100. Y como tiene 2 ceros el 100, eso quiere decir que desde donde está la coma, ¿cierto? También se va a correr 2 espacios hacia la derecha. O sea, la coma va a quedar aquí al final del número, pero también sucede que nos queda un espacio aquí. Y en este espacio lo que yo tengo que hacer es rellenar con un 0. ¿Ya? Entonces, 9,7 multiplicado por 100 me va a quedar 970. Entonces, es aquí en donde yo procedo a poder hacer un algoritmo de una división completamente normal entre números naturales, donde ya no hay ninguna coma,
¿cierto? Y aquí tendría que entrar a resolver esto con el algoritmo de la división que ya conocemos, ¿cierto? Ver cuántas veces cabe el 970 en el 1, no se puede, en el 12 tampoco. Entonces se va a poder aquí en el 1241 y voy procediendo a poder resolverlo. Ya, entonces, ¿cuántas veces cabe el 970 en el 1241? Una vez. Entonces multiplico 970 por 1 y lo resto con el 1241. Me da 271, eso es lo que me sobra. Bajo la cifra siguiente que no he utilizado, que es el 6, y voy a ver cuántas veces me cabe entonces el 970 en este número que es 2716. Me cabe 2 veces, entonces voy a multiplicar el 970 por 2. Eso me da 1940, por lo tanto tendría que ver cuánto me falta para llegar a los 2716, o cuánto es lo que me sobra si lo resto. Me sobra 776. Ya, entonces, esta división me cabe 12 veces y me sobra eso, 776. Pero yo les comentaba que a diferencia de los años anteriores, ya no vamos a dejar el resto aquí. No vamos a decir, este es el resto, sino que ahora tenemos que llegar a que el resto sea 0. ¿Cómo se hace eso? Ahora que estamos trabajando con los números decimales, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es, cuando yo ya no puedo seguir dividiendo, como en este caso, voy a agregarle una coma al cociente. Por consiguiente, cada vez que agregue la coma al cociente, al resto, que es este, tengo que agregarle un 0 también. Entonces ahora tendría que ver cuántas veces cabe el 970 en el 7760. Y cabe 8 veces. Si yo multiplico 970 por ese 8, me da 7760 exactos. Para llegar a este mismo número me van a sobrar 0 entonces. Y ahí recién se acaba esta división. Ya, pero es súper importante saber aquí bien que cuando yo agrego la coma, tengo que agregar automáticamente el 0 en el resto. Y se agrega una sola vez en el resto. O sea que aquí yo no podría volver a agregarlo, porque ya lo agregué una vez. Podría volver a agregarlo si tuviera más resto hacia abajo, pero en cada resto es solo una vez. Ahora, si yo ya puse la coma, ¿cierto? Puedo seguir. Podría haber tenido aquí que me sobraban 2 y haberle agregado perfectamente un 0, ¿ya? Pero no era el caso. Así que eso sería la división.